Hola, muy buenas, policonetos. Yo soy Adrián y hoy abrimos nuestro podcast donde iremos subiendo charlas con gente relacionada con distintos ámbitos de los medios de comunicación, como es la política, la economía, los deportes, etcétera. Hoy vamos a estrenar nuestro podcast con una persona que desde los 18 años se ha dejado la piel para ejercer como periodista, puesto que es una apasionada de la comunicación. Estudió en la Universidad de Navarra, completando un doble grado de periodismo y filología hispánica, y finalmente se especializó en comunicación política. Actualmente trabaja en prensa, en el periódico El País, pero ha trabajado también en televisión y en radio. Aparte de trabajar en El País, redacta columnas en Infolibre y es presentadora de muchos eventos. Un fuerte aplauso para Eva Baroja. Hola Adrián, muy buenas tardes, encantada de saludarte. Muy buenas, Eva. Un placer poder hablar contigo hoy. Bueno, y para empezar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué te llamó la atención para estudiar filología hispánica, combinándola con periodismo? Bueno, la verdad es que estudiar filología hispánica me pareció muy interesante, sobre todo porque quería complementarla con periodismo, es decir, yo siempre había querido ser periodista, era algo muy vocacional desde muy niña y como siempre me había gustado mucho leer y escribir, pensé que un grado como el de filología hispánica unido al de periodismo podría ser muy interesante y darme pues un bagaje cultural y ese pozo, ¿no?, que tiene que tener cualquier periodista para entender el mundo, entender lo que pasa, ¿no?, y comunicarlo de la mejor manera posible. Así que por eso estudié filología hispánica. Bueno, y aparte de estudiar filología hispánica con periodismo, te terminaste especializando en la comunicación política. Y yo quería saber por qué te llamó tanto la atención el periodismo político. Mira, más que el periodismo político, me gusta el análisis político, porque creo que el periodismo político, el que sigue a los partidos, muchas veces se centra demasiado en el seguidismo, ¿no?, en contar lo que quieren determinados partidos, en acudir a ruedas de prensa y en servir como meras correas de transmisión de lo que dicen los políticos. Sin embargo, yo creo que es muy interesante el análisis político, por ejemplo, el que hago a través de la columna en Infolibre, ¿no?, u otras colaboraciones para entender las claves, el contexto, las consecuencias, las causas de lo que pasa y de los acontecimientos que cada día pues vivimos, ¿no?, en lo que es la actualidad política. Además de dedicarte al periodismo político, o si tú lo quieres llamar análisis político, lo podemos llamar así, podemos ver en tus redes sociales que te adentras en las casas de algunos famosos escritores, como lo son Mario Vargas Llosa, Fernando Aramburu o Arturo Pérez Reverte, para ver sus bibliotecas. Y yo quería preguntarte, ¿qué te inspira a ti a hacer ese tipo de entrevistas? Y si fue idea tuya hacer estas entrevistas o te la mandó el periódico en el que trabajas. Luego también quería preguntarte cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de entrevistas y cuál ha sido la entrevista que más ilusión te ha hecho hacer. Pues en la Biblioteca D fue un formato original que pensé y creé para el periódico. Yo sabes que trabajo en la parte audiovisual del País y ahí pues me dedico a hacer varios formatos, ¿no?, originales de cultura, de sociedad, también a veces hago temas de política. Entonces fue un formato que creé yo, ¿no?, y que me ha dado muchas alegrías porque son entrevistas muy bonitas, muy personales, muy potentes a grandes personalidades y algunos de los mejores escritores y de los grandes nombres de la cultura, ¿no?, española. Y llevo casi un año y pico, creo que empezamos en febrero, fíjate, no, menos de un año, empezamos en febrero de 2022, lo que pasa que ha sido tan intenso y han pasado tantos nombres interesantes, pues desde los que tú me comentas de Vargas Llosa, Aramburu, Reverte, Rosa Montero, Maruja Torres, Julia Navarro, no sé, escritores a los que admiro mucho, ¿no?, que nos han permitido adentrarnos en sus casas, en sus zonas más íntimas, como es la biblioteca, ¿no?, la biblioteca personal de cada uno. Y una de las entrevistas que más ilusión me ha hecho es reciente, es al filósofo y al catedrático y al profesor Emilio Lledó, con 96 años, también para la sección de En la Biblioteca D.
Él es una mente privilegiada, maravillosa, un ganador del Premio Nacional de las Letras, de un Príncipe de Asturias de las Letras también. Y fue una entrevista preciosa, la verdad, porque él es una persona muy tierna, y me hizo mucha ilusión, porque además, pues eso, con la edad que tiene, se esforzó, me permitió pues también conocerle, ¿no? Y hacerle esta entrevista, y fue una auténtica gozada. Pues sí, la verdad, muy interesante este programa que haces entrevistando a estas especialidades, porque la verdad yo especialmente lo recomiendo. Es un programa que te llena de sabiduría. Y ahora, comentando tu trabajo y tal, tú has trabajado también en televisión, ya que trabajaste en La Sexta y ahora estás trabajando en el periódico El País. Aunque hagas trabajos audiovisuales, también redactas noticias. Y entonces yo quería preguntarte qué experiencia te ha gustado más y por qué. Pues la verdad, Adrián, es que me di cuenta de que no me gustaba tanto la tele como pensaba. Cuando estuve trabajando 2 años en La Sexta, nada más terminar la carrera, me di cuenta de que me gustaba profundizar más en las historias, ¿no? Que echaba mucho de menos escribir, que quizás a veces la tele, ¿no? Si no cubres un partido o si no trabajas pues en el Congreso, o fuera pateando la calle, se convertía en un trabajo pues demasiado técnico. Entonces, bueno, pues por eso la vida me ha llevado a trabajar en El País, y es, yo creo que prensa es donde más a gusto me siento, la verdad. Ya que hemos sacado el tema de cuando trabajabas en La Sexta, quería preguntarte que en qué consistía tu trabajo en La Sexta. Y luego ahora, como trabajas en El País, que en qué consiste tu trabajo en El País. Yo en La Sexta estaba en el equipo de fin de semana, era redactora. Entonces los jueves y los viernes generalmente proponíamos nuestros propios temas y hacíamos distintos reportajes durante esos 2 días, y luego sí que el sábado y el domingo, que eran los días que teníamos los informativos tanto por la mañana como por la tarde, pues nos dedicábamos a cubrir más lo que era la actualidad del día, ¿no? Si había un acontecimiento político, pues hacer la pieza del día. Si había una noticia de última hora también, pues hacer algo sobre eso. Fíjate, yo hice la primera pieza sobre el coronavirus cuando todavía no se sabía ni lo que era. Simplemente una notita había salido en la revista Nature sobre un posible virus, ¿no? Que se estaba investigando. Esto fue como a finales de enero de 2020, y fíjate luego todo lo que nos trajo. O sea que, bueno, es alucinante. Luego en El País, a lo que me dedico sobre todo, como te he dicho antes, es estoy en la parte audiovisual. Entonces generalmente hago reportajes que tienen que ver pues con temas sociales, entrevistas de cultura, también a veces pues cuando hay acontecimientos políticos importantes, temas de comunicación política, ¿no? Y de política. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi día a día. También buscar nuevas narrativas, formatos originales con los que acercar el periódico a otros públicos, ¿no? Y poco más. Son trabajos muy costosos de hacer y tú te desenvuelves en ellos a la perfección. O sea, has sabido siempre hacerlo muy bien. Se puede demostrar ahora en El País y se podía demostrar antes en La Sexta. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, quería preguntarte sobre algo de la actualidad. Y la verdad es que me interesa mucho saber sobre la manipulación mediática que hay en la guerra entre Israel y Palestina. Bueno, creo que como en todo este tipo de conflictos tan complejos, ¿no? En los que hay tantos intereses diplomáticos y de relaciones internacionales y geopolíticos de por medio, hay siempre mucha confusión, es muy complicado explicarlos. No sé si tanto manipulación, pero sí que lo que estamos viendo en la guerra entre Israel y Gaza es mucha desinformación. También ahora con el nuevo reto de la inteligencia artificial, todos los deepfakes que se generan, ¿no? Esas imágenes que son generadas por inteligencia artificial y que se hacen pasar como reales, pues sí que suponen un reto, ¿no? Para el periodismo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La realidad que hay es triste, pero la inteligencia artificial está influenciando mucho a los medios de comunicación y tirando para lo negativo. Pero bueno, volviendo al tema de tu trabajo, como presentadora y moderadora de eventos que eres, has trabajado
para clientes como el Parlamento Europeo, el Gobierno de Navarra, el Círculo de Bellas Artes, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y muchos más. Y quería pedirte que si podrías explicar qué tipo de temas se tocan en este tipo de eventos. La verdad es que presentar y moderar este tipo de eventos, ¿no? y de acciones que llevan a cabo otras empresas me parece súper interesante porque por un lado me hace salir del día a día de la redacción, que a veces el periodismo puede ser muy absorbente, y también conocer otro tipo de culturas corporativas que se hace en los departamentos de comunicación de otros sitios y sobre todo cuando son temas más políticos, ¿no? Que tienen que ver más con mi profesión, como por ejemplo los eventos que organiza el Parlamento Europeo o el Círculo de Bellas Artes. Bueno, pues es un aprendizaje y es un lujo, ¿no? Cada evento, no solo por el interés que ya tienen los temas que se tratan, ¿no? Y lo que aprendes, sino por conocer a todo tipo de personas que nos juntamos esa tarde ahí en Madrid, y que creo que es muy importante, ¿no? Que en ciudades tan grandes se fomente este tipo de contacto más personal. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque conocer nuevas cosas es bonito, no estar siempre en la misma monotonía. Entonces, yo quería regresar al tema de tu trabajo en el país, porque quería preguntarte cómo empezaste a trabajar tú en este periódico. Pues empecé a trabajar en El País hace un año y poco, no hace ni 2 años, y fue todo muy orgánico, muy natural. Me llamaron porque estaban reforzando el equipo de vídeo, el equipo audiovisual, y allí que me fui porque, bueno, pues es un periódico de referencia, el periódico más importante del país y nunca mejor dicho, y estoy muy muy contenta, la verdad. Por último, actualmente, aparte de trabajar en el país, diriges el podcast de los derechos digitales, que es un programa sobre los retos de la revolución tecnológica. Quería preguntarte si podrías explicar un poco sobre cómo va este podcast, de qué trata. El podcast de los derechos digitales de la Fundación Instituto Hermes, bueno, es otra colaboración que tengo con ellos, que habla un poco de todos los retos y todos los desafíos que está trayendo la revolución tecnológica. Muchas veces la legislación no va al ritmo que va cambiando toda nuestra sociedad, que va avanzando la tecnología, que va corriendo, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces me parece que es muy interesante sentarnos un poco a pensar qué es realmente lo que está pasando y cómo podemos entenderlo y qué podemos hacer como sociedad para que esto no tenga efectos nocivos, ¿no? Y conocer sus riesgos y sus peligros. O sea que os invito a escucharlo, es muy interesante. Y hasta aquí el programa de hoy. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Eva por compartir sus conocimientos, su experiencia y perspectivas con nosotros. Su valiosa contribución ha enriquecido este podcast y ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y mentes, no solo por sus respuestas, sino también por haber sido la primera entrevistada de este podcast. Gracias por inspirarnos con tu sabiduría, Eva. Y hasta la próxima, Poliéconetos.